Buenos días. Como ya me presentaron hace un momento, mi nombre es Augusto Novoa, soy médico ocupacional de la Universidad Cayetano Heredia y vamos a desarrollar varias cosas hoy. Seguramente nos vamos a centrar especialmente en los temas relacionados a medicina del trabajo, pero vamos a aprovechar para revisar algunos conceptos relacionados a lo que es seguridad y salud ocupacional y tengo varias presentaciones para ustedes. La primera que les voy a mostrar es esta de acá. La tengo por acá. El tema de seguridad y salud en el trabajo, en cuestión de importancia, no es un tema reciente. Es un tema que ya tiene cierto tiempo porque desde siempre ha sido importante cuidar a los trabajadores por varias razones. Una, de repente, la primera que se nos viene a la cabeza es por el tema de filantropía. Es decir, cuidamos a las personas que trabajan para nosotros por un tema de filantropía, pero en realidad de repente el aspecto más importante no es ese, sino es el tema de responsabilidad. Dentro de los sistemas de gestión hay muchos conceptos que son contemporáneos y que han ido mejorándose en los últimos años y uno de ellos es el concepto de responsabilidad. Es decir, las organizaciones, las personas y sus representantes tienen que ser responsables. Ahora, ¿qué entendemos por responsabilidad? Y de repente para entender este ejemplo, para entender este concepto, yo les puedo hacer un ejemplo sencillo. Los padres, los que acá son padres o de repente no, pero todos somos hijos o hemos sido hijos, si es que nuestros padres ya no están vivos. Cuando un padre tiene hijos, los hace estudiar. Y la pregunta es, ¿los hace estudiar porque quiere que en el futuro esos hijos, dependiendo del nivel de estudio que tengan, le devuelvan algo más o algo menos a los padres? Yo creo que no, ¿verdad? Es decir, los padres hacen estudiar a los hijos por alguna otra razón que no es exactamente la de recibir algo a cambio, ¿no? Es decir, un padre envía a sus hijos, dos padres, ambos liberteños, uno de Trujillo, uno de Huamachuco, y ambos envían o mandan a sus hijos a las escuelas dentro de sus posibilidades económicas. No, uno lo manda acá al colegio, ¿a cuál? A ver, escogemos uno, a Fleming, ¿no? Y otra persona en la provincia de Sánchez Carrión manda a uno de los colegios que existen en esa provincia, en Huamachuco, y lo hace estudiar al hijo. En ambos casos, los padres tienen un factor que los hace similares. Lo envían a la mejor escuela o al mejor colegio de la zona donde viven. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿por qué lo mandan a estudiar en el mejor colegio de la zona donde viven? Gastan, ¿sí? Procuran que ese hijo siempre avance de manera ordenada y avance bien. Y la pregunta es, ¿lo hacen con la finalidad de que en el futuro estos hijos, dependiendo del nivel educativo, le devuelvan más o menos a esos padres? La respuesta evidentemente es no. Es decir, cuando un padre manda estudiar a un hijo, ¿sí?, siempre lo hace buscando las mejores condiciones, pero no lo hace tratando de generarse una retribución a cambio de eso. Entonces, ¿por qué lo hace? Algunos dirán, lo hace porque los quiere. ¿Ya? Podrían ser los sentimientos, pero quiten los sentimientos. Vamos a suponer que no son hijos que viven con esos padres, sino que son hijos que no forman parte del matrimonio, pero son sus hijos y tiene que hacerlos estudiar y de repente ni siquiera conocía de estos hijos, como pasa en algunas circunstancias, y por ahí aparece una prueba de ADN y le demuestra que es el hijo y tiene que hacerlo estudiar y lo hace estudiar. Ya no hay el sentimiento, ¿no? O sea, ya no está el cariño, es el que ustedes le achacaban de repente en alguna circunstancia. Gracias, ¿no? Ya no está ese sentimiento. ¿Por qué un padre hace estudiar a un hijo? Uno, definitivamente no lo hace para recibir una retribución a cambio. Eso debe quedar claro. Segundo, no siempre hay sentimientos de por medio. Entonces, ¿por qué lo hace? La respuesta es por responsabilidad. No, responsabilidad. Y este concepto de responsabilidad es un concepto que dentro de los sistemas de gestión tiene un marco bastante amplio, ha ido evolucionando en los últimos años de manera importante. La nueva norma que sale este año, tanto la ISO 14001 como la ISO 9001, que este año actualizan su versión, ¿no?, consideran aspectos más desarrollados acerca del concepto de responsabilidad, que no lo consideraba la versión anterior, la 2008 en el caso de 9001 o la 2004 en el caso de 14001.
¿no? Y la ISO 45000, que sale el próximo año sobre seguridad y salud en el trabajo, también ha tomado ese concepto. Si ustedes revisan la norma que está en este momento en prepublicación, ¿sí?, ha desarrollado de forma más amplia el concepto de responsabilidad. ¿Y qué significa responsabilidad? La responsabilidad trasciende los sentimientos. La responsabilidad trasciende la retribución que yo puedo obtener a cambio de realizar una actividad. Y les voy a aclarar específicamente ese punto en un momento. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la actitud que obligatoriamente debe tomar una persona o una organización para con las personas que dependen de ella, para con las personas que se encuentran en los ambientes que dependen de ella, o para con las actividades o procesos que dependen de ella. Entonces, si una persona se tropieza y cae en mi casa es un ambiente que depende de mí, por lo tanto esa persona puede ser que haya llegado borracho, se cayó y se rompió la cabeza, pero eso es mi responsabilidad, no es la responsabilidad del borracho. O yo invito a mi casa a una reunión familiar exclusivamente a los adultos, y estos adultos me llevan niños, y uno de los niños se corta cuando se rompe un vaso dentro de mi casa, la responsabilidad es mía. ¿Por qué? Porque de mí depende todo aquello que está relacionado con los ambientes, actividades, procesos que forman parte de mi organización. ¿Ok? Entonces, la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo es una responsabilidad de los empleadores. Porque cuando usted pone una empresa, usted la puede poner o yo la puedo poner. Si yo tengo una empresa, tengo ambientes donde vienen personas a trabajar, ¿sí?, a transformar mediante los procesos materias primas, darle valor agregado, y obtengo ganancias de eso, les pago un sueldo, pero quítenle el sueldo, quítenle las ganancias. Son personas que trabajan en los ambientes que dependen de mí, y por lo tanto yo tengo responsabilidad para con ellos. Se ha cambiado en los últimos años mucho el concepto de responsabilidad y se le ha agregado a la idea de salud ocupacional, que hacemos seguridad o salud ocupacional para hacer más productiva la empresa. Esa es una idea prostituida de salud ocupacional. Es como si nosotros enviaríamos a los hijos al mejor colegio para que en el futuro ganen mucha plata y cuando nosotros estemos viejos nos den mayor retribución. ¿No es cierto? Es lo que conversamos al principio. O sea, las responsabilidades no se hacen para recibir algo a cambio. Seguridad y salud ocupacional, nos hacemos más competitivos. Si usted quiere hacerse competitivo, haga ISO 9000. Si usted quiere ser más competitivo todavía, haga un Six Sigma Green Belt, que son modelos actualizados de gestión altamente rentable de las organizaciones. O un Black Belt, ¿no?, que son modelos para hacer las empresas más eficientes, mucho más productivas. Pero si usted hace seguridad y salud en el trabajo para hacer una empresa competitiva, está equivocado. Se hace seguridad y salud en el trabajo para cumplir la función de responsabilidad para con los trabajadores o para con las personas que en nuestra organización, en nuestros ambientes, en nuestras actividades, en nuestros procesos, ¿sí?, desarrollan actividades que los vinculan con nosotros. Entonces, partiendo de ese tema, la seguridad y la salud del trabajo tiene un buen tiempo ya. Tiene un buen tiempo. Sin embargo, especialmente en nuestro país, ha tomado especial empuje a partir de la publicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo el viernes 20 de agosto del 2011, la 29783 y sus modificaciones posteriores, han generado que en estos últimos casi 4 años se genere una vorágine tremenda, incontrolable, interminable de normas, de cambios legislativos en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Pero el tema de seguridad y salud en el trabajo técnicamente es ya mucho más antiguo, o sea, tiene más tiempo. ¿Ok? Ahora, es tan antiguo que a inicios de 1900 apareció a nivel mundial una organización que hasta la fecha sigue manteniendo vigencia y el liderazgo dentro de los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y me refiero a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, esa es su sigla en inglés, ¿no? ¿Sí? La OIT. Y esta OIT ha generado una serie de documentos técnicos, ha generado una serie de guías, procedimientos, con la finalidad de que a nivel mundial exista una forma de gestionar la seguridad y la salud en el trabajo que se oriente a los objetivos que habíamos mencionado hace un momento, es decir, proteger o gestionar seguridad y salud en el trabajo no para obtener algo a cambio, sino como parte de nuestra responsabilidad. Ahora, dentro de todas esas cosas que ha hecho la OIT, una de las más interesantes, entre muchas, seguramente fue tratar de valorar el esfuerzo que han hecho los trabajadores
a nivel mundial para conseguir algunos beneficios. Muchos de esos trabajadores para obtener beneficios han muerto, muchos, ya sea trabajando, ya sea reclamando o de otra forma indirecta por enfermedades de repente relacionadas al trabajo. Y estas personas que han muerto, que son millones a nivel mundial, la OIT consideró en algún momento que deberían ser recordadas. Y para recordar esas muertes, no para celebrar, porque ustedes saben que las muertes no se celebran, para recordar o para rememorar las personas que han muerto durante el trabajo o vinculados al trabajo, la OIT instauró un día que se conoce como Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Sí? Este Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que nosotros en el Perú también lo hemos tomado, ¿sí? Lo hemos acogido como la figura legal. Nosotros conmemoramos el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo rememoramos a las personas que han muerto por accidentes laborales, ¿sí? Se celebra el 28 de abril de todos los años, el 28 de abril. Ahora, en este día, el 28 de abril de todos los años, la OIT publica un informe a nivel mundial, todos los años, siempre publica un informe. El año pasado, por ejemplo, este año va a sacar un nuevo informe. El año pasado sacó un informe relacionado con los productos químicos. Sin embargo, de lo que quiero mencionarles de primera intención es de la publicación que la OIT hizo el año pasado, el anteaño pasado, es decir, el 2013. En 2013, la OIT hizo una publicación que se tituló de esta manera. No desaparece esto. La prevención de las enfermedades profesionales. Esta presentación que les estoy exponiendo ahora es la presentación oficial de la OIT conmemorando el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo el 28 de abril de 2013. Ahora, esta presentación está muy relacionada con lo que nosotros vamos a ver ahora, porque nuestro tema es salud ocupacional y medicina ocupacional, medicina del trabajo. Entonces, la medicina ocupacional, vamos a ver luego, es una de las disciplinas que está más directamente vinculadas con el tema de enfermedades profesionales. Entonces, para empezar a desarrollar nuestro tema, yo quisiera que ustedes conozcan qué fue lo que en este informe del 28 de abril de 2013, eso está bastante fresco, en el 2013, sacó la Organización Internacional del Trabajo y cuáles fueron los lineamientos o las conclusiones a las que llegó con respecto a esto. Vamos a ver. Bueno, la OIT generó un informe. Esta es la presentación de ese informe. En ese informe, la OIT consolida los datos que había obtenido durante varios años atrás, antes del 2013, en el que registra la cantidad de muertes producidas por accidentes y enfermedades. Ambas, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Entonces, este esquema que ustedes pueden ver acá, este esquema que ven acá, esta torta, como le llamamos en estadística, ¿sí?, representa la totalidad de personas que han muerto por accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Esa torta. Ok. Se puede ver que esta torta tiene dos fracciones, una mayor y una menor. Y la cantidad de personas que según la OIT murieron el año 2012 por causas relacionadas al trabajo era en los países que lo registraron, porque ustedes saben que padecemos, no solo en nuestro país, sino en cualquier otra parte del mundo, de sistemas adecuados de registro. Pero de los registros que se tuvo, se encontró que 2.304.000 personas murieron por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, ¿no? 2.340.000 personas. Ok. Ahora, curiosamente, cuando se hizo la separación entre accidentes y enfermedades ocupacionales, evidentemente, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿sí?, se encontró un dato que llamó mucho la atención. Mucho. Se encontró que el fragmento más pequeño, que correspondía al 14% de estos 2.340.000 personas y que equivalen en números a 321.000 muertes,
correspondían a accidentes, obviamente mortales, ¿sí? Y que el 86% restante, ¿no?, 3 veces más que esto, el 86% restante, equivalente a más de 2 millones de muertes dentro de este total que se había obtenido previamente, correspondían a enfermedades. Esto es un hallazgo muy interesante y es muy trascendente. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, en las organizaciones públicas o privadas, grandes o pequeñas, lo que más se previene son los accidentes. Y lo que menos se previene son las enfermedades. La OIT llama la atención entonces y dice, oiga, nosotros algo estamos haciendo mal, porque si la gente más se muere por enfermedades, pregunta del $1.000.000, ¿por qué nosotros más gestionamos los accidentes? ¿No? Entonces usted dice, caramba, acá hay algo que está mal, o sea, hay algo que no se entiende. La gente más se muere por enfermedades que por accidentes. ¿Por qué nosotros gestionamos más los accidentes y gestionamos muy poco las enfermedades? Ahora, cuando busca la explicación a esto, encuentra razones justificables para explicar por qué nuestra gestión está más orientada a la prevención de accidentes y enfermedades. La primera razón es una de tipo organizacional. Cuando se produce un accidente y ese accidente desencadena en muerte, normalmente la muerte de esa persona o se produce en el ambiente de trabajo o se produce muy cerca del ambiente de trabajo. O sea, una persona está construyendo estos nuevos ambientes de la Universidad Nacional de Trujillo y se cae, sí, y producto de esa caída muere, o muere inmediatamente con la caída o muere en el hospital regional. ¿Cuándo? Mañana o 2 días después. Por lo tanto, la muerte de esa persona genera un aspecto social muy relevante, en el sentido de que está cerca de la organización, se produce en tiempo muy cerca al momento de la caída del incidente, lo que hace que la responsabilidad de la organización, en este caso la universidad sería, ¿no?, y sus representantes, se haga muy notoria, versus la enfermedad que puede tener una persona o varias personas que trabajan, que no se cayeron ningunas, pero que todas trabajan todos los días, por ejemplo, en los laboratorios de las áreas de química o de biología de la universidad, expuestos a sustancias químicas, expuestos a vapores, a humos, sin respiradores, sin protectores, pero que no mueren en ese momento porque no hay una explosión, o que no enferman en ese momento, sino que lo hacen después de 5 o 10 años. O después de 20 años hacen un cáncer. Y quizá cuando ya terminaron la carrera y cuando ya trabajan en otra empresa. O quizá cuando ya se jubilaron. Por lo tanto, esa muerte queda tan intrascendente por su distancia en el tiempo y en el espacio que la organización no la va a asumir exactamente como su responsabilidad. En cambio, los accidentes sí. Entonces, partiendo de esa lógica, las organizaciones se preocupan mucho más por gestionar los accidentes. ¿Por qué? Porque los accidentes les son cercanos. Ahora, eso no significa que las enfermedades dejen de ser su responsabilidad, pero eso es lo que pasa y esa es la primera razón. Esa es la primera. Es decir, la razón por la cual las organizaciones gestionan más los accidentes o incidentes vinculados a accidentabilidad, no solo mortal, es precisamente porque la responsabilidad que se les achaca es más rápidamente imputada. A diferencia de las enfermedades que no, porque las enfermedades se producen después de muchos años, de varios años. Ok. La segunda razón es por desconocimiento, ¿no? Normalmente prevenir las enfermedades requiere un conocimiento más amplio, más profundo, ¿sí? Más profundo. Una cosa es tener un desnivel en el piso y asumir que producto de ese desnivel una persona se cae y se rompe la cabeza. Pero otra cosa es pensar que esa ruptura de la cabeza, ¿qué trastornos le podrían dejar? Puede ser que esa persona se quede con problemas convulsivos, puede ser que esa persona se quede con problemas en el habla, puede ser que esa persona se quede con problemas visuales. Es decir, el accidente, cuando se transforma en enfermedad, deja ese aspecto tan simple
que le achacamos cuando prevenimos los incidentes o accidentes, y se convierte en un espectro gigantesco de posibilidades y enfermedades que es mucho más difícil de manejar y que requiere mayor experticia y mayor competencia técnica. Entonces, la segunda razón por la cual, muriéndose la gente más por enfermedades, gestionamos mal los accidentes por desconocimiento, no conocemos. Y la tercera razón, miren, 3 razones da la OIT. La primera es una estrictamente organizacional, es decir, son las organizaciones, debido a que el tema de responsabilidad les preocupa de forma importante, gestionan de primera intención los accidentes para evitar mayores problemas. En segundo lugar, es el tema de las competencias dentro de la organización, ¿sí? Y en tercer lugar, leyes. Hay países en los cuales no existe legislación suficiente para el tema de enfermedades. El nuestro, incluso, nuestro país, tiene serias deficiencias. Hoy, a lo largo de esta conversación, yo les voy a hacer una presentación acerca de las bases legales actuales de la medicina ocupacional en el país, y ustedes van a ver que hay muchos vacíos que aún tenemos para poder gestionar adecuadamente el tema de enfermedades. Desde el año 2011 tenemos una norma, por ejemplo, que ya habla de gestionar dentro de las organizaciones las enfermedades mediante evaluaciones médicas, y habla, por ejemplo, del tiempo que se tienen que guardar estas evaluaciones. Antes no teníamos eso. 2011. ¿Cuántos años se deben guardar los exámenes médicos ocupacionales que ustedes pasan o que ustedes hacen pasar a sus trabajadores? ¿Cuántos? ¿Alguno de ustedes pasó algún examen ocupacional antes de ingresar a trabajar? ¿Cuántos años creen ustedes o saben que se guardan esos exámenes ocupacionales? ¿Cuántos años se guarda? Se guardan 40 años. 40 años. ¿Sí? Y eso está en la resolución ministerial 312, en un numeral que ustedes nunca van a olvidar porque es un numeral algo diabólico. Sí, es un numeral. Ahora van a ver por qué me refiero a qué me refiero cuando digo que es un numeral algo diabólico. La resolución ministerial 312-2011, de la que vamos a conversar extensamente durante todo el día de hoy, en diferentes momentos del día y de diversas formas, es un documento en el que se establecen algunos lineamientos para gestionar la seguridad y salud orientada a la vigilancia de la salud de los trabajadores en las empresas. Este es un documento muy importante para la conversación, para varias cosas de las que vamos a hablar ahora. Uno de los varios documentos relacionados a medicina del trabajo, salud ocupacional, es esta resolución 312-2011. Toda persona que en nuestro país quiera gestionar en sus organizaciones seguridad y salud en el trabajo tiene que conocerlo. Sí, obligatoriamente. Ahora, esta resolución, en su numeral 6.6.6, para que nunca lo olviden, por eso les decía, ese es un numeral algo diabólico, en ese numeral expresa lo que les acabo de decir hace un momento. Acá está, miren. 6.6.6. La documentación ya dice, las evaluaciones médicas ocupacionales deberán ser conservadas durante 40 años. 40 años. Esto de acá data del año 2011 para nosotros. Antes del 2011 no existía esto. No existía. Lo único que teníamos de repente era, por ejemplo, el caso particular de minería. En minería ya existían algunos documentos como el 055-2010 minero, antes el 046, que de alguna manera ya orientaban acerca de la forma como se tiene que o cuánto tiempo se tienen que guardar los exámenes médicos, pero para minería, pero para el resto de rubros no existía nada, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo reciente. ¿Por qué 40 años? Porque les mencionaba hace un momento que precisamente estas enfermedades de las que estamos hablando son alteraciones que se producen después de mucho tiempo de que la persona se expone a los factores de riesgo que existen en el trabajo. ¿Ok? Entonces, la OIT determina que la mayor causa de muertes vinculadas al trabajo se deben a enfermedades y no accidentes como la gente piensa. Pero ¿por qué nosotros en las organizaciones más gestionamos accidentes que enfermedades? 3 razones. La primera es organizacional, ¿no? Las organizaciones más están preocupadas de que no ocurran los accidentes. Es decir, si tú te caes dentro de mi empresa y te rompes la cabeza, a mí me preocupa más que si te mueres por los químicos a los que te expongo, pero de acá a 10 años.
pero así es, ¿no? O sea, a la empresa le preocupa más que alguien muera dentro que muera de acá a 10 años. Eso no le interesa ya. Si en esos 10 años está en otra empresa, ni se acuerda. Ok, esa es la primera razón. La segunda razón es por competencias. Se requiere profesionales competentes para gestionar esto y se requiere procedimientos, guías, procedimientos, que no tenemos, instructivos, no tenemos de eso nosotros. Y en tercer lugar, menciona por las normas. O sea, hay países, porque la OIT evalúa a nivel mundial, hay países donde el tema de enfermedades ocupacionales está mucho más desarrollado que en otros. En nuestro país tenemos algunas cosas, hoy vamos a ver qué cosas tenemos, pero esas son las 3 razones por las que, según la OIT, nosotros tenemos esta paradoja. La gente más se muere por enfermedades y nosotros más gestionamos accidentes. Es una paradoja, ¿no es cierto? Ok, ¿qué más dice la OIT? Dice que las enfermedades, entonces, estas enfermedades ocupacionales o enfermedades relacionadas al trabajo, actualmente constituyen una pandemia. En salud, en medicina, existen 3 términos que de repente ustedes han escuchado. Uno es el término epidemia. Epidemia hace alusión a una enfermedad que aparece muy rápidamente en una población y aumenta sus casos de una manera abrupta, bastante rápida. Epidemia. Y luego se resuelve. Por ejemplo, con lo que pasó con el cólera hace unos años atrás. No sé si ustedes se acuerdan. Cólera, ¿no? Existe otro término que es el término endemia. Endemia hace alusión a una enfermedad que en una población permanece por mucho tiempo y no se puede eliminar. Por ejemplo, en nuestro país, una endemia es la tuberculosis. Pasan los años y no podemos eliminar la tuberculosis. Mientras que en Estados Unidos, en Europa, la tuberculosis es rarísima. Encontrar una persona con tuberculosis en Europa, en Norteamérica, es bien raro, es rarísimo. Generalmente la persona que encuentran con tuberculosis porque detrás de la tuberculosis tiene SIDA. En cambio, aquí en nuestro país es frecuentísimo encontrar tuberculosis, muy frecuente, ¿ok? Entonces es endémico en nuestro país. Y el tercer término es pandemia. El término pan significa todo. Una pandemia es una enfermedad que está a nivel de todo el mundo. En algunos lugares más, en algunos lugares menos, pero está en todo el mundo. Es una pandemia. Una pandemia, por ejemplo, es el SIDA, en este momento. La OIT, en el informe que sacó el año pasado, dice que las enfermedades mortales, las enfermedades profesionales, las enfermedades relacionadas con el trabajo, son una pandemia. Deberían ser consideradas una pandemia. Porque en este momento y en cualquier otro momento de nuestra civilización, los seres humanos trabajamos y como producto del trabajo hemos desarrollado enfermedades. Y esas enfermedades están en todo el mundo, de diferente naturaleza, de diferentes características, pero todas las personas tarde o temprano desarrollan estas enfermedades, por lo tanto estamos hablando de enfermedades que están en todo el mundo, pero estamos hablando de enfermedades a las que le achacamos causas que muchas veces no tienen que ver con el trabajo. Por ejemplo, el cáncer en los últimos años ha aumentado tremendamente en nuestro país y en todas las partes del mundo. Tremendamente. Hace 100 años la gente moría menos por cáncer de lo que muere ahora. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Algunos cánceres ya se están asociando a factores de riesgo presentes en el trabajo. Entonces ya existe una asociación, otros ni siquiera se sabe, ¿no? Yo tengo un amigo, ingeniero químico, que hace poco aquí en Trujillo se fue a hacerse un chequeo por unas molestias que tenía en el estómago, y le hacen la endoscopía y le encuentran una úlcera que parecía cancerígena. Le sacan la muestra para biopsia, le hacen la biopsia y era un cáncer gástrico. Y un cáncer gástrico que aún no había salido del estómago, porque normalmente los cánceres están limitados a un órgano o se diseminan a otros. Cuando se diseminan se llama metástasis, se hacen metastásicos. Este era un cáncer que estaba limitado. Cuando un cáncer está limitado en el estómago, la indicación es sacar el estómago. Sacar el estómago, sacar unos órganos más, por ejemplo el vaso, y sacar ganglios. En la tarde lo operaron. Le hicieron la endoscopía en la mañana y de casualidad le encontraron eso y en la tarde lo operaron, le sacaron el estómago, todo, y ahora está en quimioterapia, está recuperándose. Si lo hubieran encontrado un par de semanas después hubiera muerto. ¿Por qué? Porque una vez que el cáncer sale del estómago se disemina muy rápido. El cáncer del estómago y el pulmón son dos de los más agresivos que existen, matan muy rápido. O sea, esos una vez que salen de su lugar, de su zona principal, metastizan, o sea, se dirigen a distancia y ocasionan la muerte muy rápido. Pero este hombre se salvó y yo converso con él porque es mi amigo.
Y es una persona que ya tiene unos años más que yo, pues debe tener unos 55, 60 años, calculo, ¿sí? Y yo le pregunto y le digo, él me pregunta y me dice, doctora, ¿qué cree usted que sea debido a mi cáncer de estómago? Le digo, sinceramente no sé, porque actualmente lo que sabemos es que el cáncer de estómago está muy relacionado a la exposición a nitritos. Los nitritos están en los ahumados. O sea, cuando nosotros comemos carne expuesta al humo, es expuesta al humo. El humo es carbón, el humo es un sólido pulverizado del carbón y tiene nitritos, y eso se adhiere a la carne y nosotros lo comemos. Incluso es algo que le da sabor a la carne, ¿no? Es como el gas a la gaseosa. Si usted le quita el gas a la gaseosa, pues deja de ser gaseosa, le quita el gas, se queda solo el líquido y no tiene sabor. Y si usted la calienta, pierde más su sabor. Lo que le da sabor a las sustancias son ciertas cosas. Y ese nitrito, ese humo, le da sabor a las carnes y nos hace que sean agradables. Pero esos nitritos son la causa más importante del cáncer de estómago. O la sal. O sea, los zumos. Eso no significa que no debemos comer nada, pero hay lugares donde los comen mucho. Por ejemplo, en Japón, en Asia, comen bastante los ahumados. Bastante. Es muy frecuente. Por eso es que ellos tienen niveles tan altos de esas enfermedades. Pero bueno, le digo, esa es una causa. La otra es la sal. Me dice, pero yo he comido muy poco de eso. Seguimos conversando y me dice, yo he trabajado, es ingeniero químico, durante muchos años en una empresa que fabrica gaseosas. He trabajado algo de 20 y tantos años en una empresa que fabrica gaseosas. ¿Y qué es lo que hacía usted? Me dice, mire, que yo lo que hacía era precisamente probar las características que tenían algunas de las sustancias que nosotros íbamos añadiendo a la mezcla total para generar el producto. Colorantes, saborizantes, preservantes, que íbamos agregando para generar la gama de productos de gaseosas que nosotros producimos, ¿sí? Y yo probaba, ese era mi trabajo. O sea, yo me encargaba de probar, una suerte de catador, algo así. Yo probaba y de acuerdo a eso decía, no, bajemos un poco la concentración, calculamos la normalidad, la moralidad, todo lo que hacen los químicos. No, pero yo probaba, me dice. Eso es lo único de raro que puede existir como antecedente en mi vida. Y lo he hecho por lo menos 10 años. Y muchas de esas sustancias, me dice él, actualmente, doctor, ya no se utilizan porque se han demostrado, no en seres humanos, sino en ratas y en otros animales de experimentación, que producen cáncer. De repente, eso me ha ocasionado el cáncer. De repente, no lo sabemos. O sea, no lo sabemos. Tendríamos que ir al pasado, más difícil. Buscar esas sustancias, estudiarlas, más difícil, ¿no? Más difícil. Entonces, las enfermedades ocupacionales son o están presentes en todo el mundo, pero son difíciles de reconocer, mucho más si lo hacemos mirándolas hacia el pasado, más difíciles. Entonces la OIT dice, las enfermedades ocupacionales son una pandemia oculta a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, no solamente en Europa, no solamente en el Asia. El Asia es una zona tan poblada de nuestro planeta, tan poblada, tenemos tan poca información del Asia. Si ustedes analizan, la mayor parte de información que nosotros recibimos, ¿de dónde es? Es de los Estados Unidos. ¿Cuánto? Estados Unidos, México, toda esa zona. La mayoría de libros vienen de qué editoriales: Manual Moderno, Elsevier, ¿qué más? McGraw-Hill. Esas son Estados Unidos, México, ¿no? Recibimos información de Centro y Norteamérica, recibimos información del Brasil, recibimos información de Europa, pero ¿qué información recibimos, por ejemplo, de Japón? ¿O qué información recibimos de la China? Nosotros tenemos 30 millones de habitantes, Estados Unidos tiene 180, me parece, pero China tiene algo de 1.500 millones de habitantes, ¿no? Entonces nosotros recibimos mucha información de partes del mundo en las que existe una gran cantidad de personas, gran cantidad de gente, no recibimos información, no conocemos, y en esos países esto también se presenta. Van a encontrar en ese informe que les voy a dejar algunos comentarios relacionados con esos países. Ahora, una de las enfermedades que sigue siendo importante, que no ha cambiado su forma de presentación, pero sigue siendo importante, es la neumoconiosis. El término neumo significa aire, el término conio significa polvo. La neumoconiosis es un conjunto, es un término que se utiliza para designar a un conjunto de múltiples enfermedades ocasionadas por polvo. Polvo que ingresa, neumo es aire, polvo que ingresa a los pulmones. En medicina nosotros hemos utilizado siempre la expresión neumo para designar los pulmones. Por eso es que neumonía es la infección de los pulmones, ¿no? Entonces, neumoconiosis son las enfermedades pulmonares ocasionadas por el polvo.
Millones de trabajadores siguen corriendo el riesgo de contraer neumoconiosis debido a la exposición a varios polvos. Uno de los más conocidos y frecuentes es el sílice. Y es que precisamente el sílice es la sustancia química más abundante del planeta. La más abundante, entonces el sílice está por todo sitio. Antes se pensaba, y a este tipo especial de neumoconiosis se llama silicosis, ¿no? Neumoconiosis, les decía, es un término genérico para designar cualquier enfermedad pulmonar ocasionada por polvo, pero dentro de esas está la que se ocasiona por sílice y a esa se le conoce como silicosis. Antes se pensaba que la silicosis solo se producía como producto de la microfragmentación del sílice. Por ejemplo, lo que se hace cuando se hacen las perforaciones mineras, ¿no? Se utilizan las perforadoras y se liberan micropolvos y esos micropolvos ingresan al organismo y generan la enfermedad. Antes se pensaba eso. O lo que se hacía en el trabajo de los odontólogos. Más que de los odontólogos en nuestro país, de los técnicos dentales. Los técnicos dentales, los que hacen las prótesis, trabajan bastante con esto, con el sílice, ¿no? Trabajan mucho con eso. Y la mayoría de ellos no utilizan mascarillas, no utilizan nada de eso. Ni siquiera, si usted se va a una universidad donde se forman odontólogos, ¿no? Ni siquiera utilizan respirador y nada que ver. Y ellos utilizan bastantes cosas, entre ellas esto, por ejemplo, ¿sí? Esto, el sílice, y seguramente van a desarrollar cierto nivel de silicosis en algún momento. Entonces, antes se pensaba que la silicosis solo afectaba principalmente a mineros, a técnicos dentales, pero actualmente, el año pasado, el anteaño pasado, en el 2013, yo viajé a Cancún, en el Congreso Internacional de Salud Ocupacional que se realizó en México, donde se presentó un trabajo muy interesante que hicieron en el Brasil es un país gigantesco, donde se demostró que la silicosis en el Brasil ya no es de los mineros, la silicosis en el Brasil es de los agricultores. O sea, ¿por qué ya no es de los mineros? ¿Qué? ¿Ya no hay polvo en la minería? No, sino que los niveles de protección en minería son bastante altos. Es como si usted trabaja acá en una constructora, en cualquiera, vayas a trabajar la constructora que hizo el Mansiche, ¿no? O el óvalo Grau que se acaba de inaugurar con su hueco y todo, ¿no? Usted trabaja en una de esas constructoras y trabaja en una empresa minera y se va a dar cuenta que el nivel de protección que le dan en la empresa minera es mucho más alto. Es mucho mejor, mucho más alto, ¿no? O sea, manejan estándares de mejor performance, de mejor rendimiento. Pues lo mismo pasa en cualquier parte del mundo. Y en el Brasil, las mineras, por la obligatoriedad y una serie de cosas más, son muy exigentes en la protección, lo que no la agricultura. Y los casos de silicosis brasileros al 2013 son más de agricultura que de minería. Curioso, ¿no? Curioso. Entonces, pero la silicosis ya no es solamente de los mineros o de los técnicos dentales, sino también es de agricultores y de otros que tengan que ver con sílice. Hay estudios que demuestran que también es de artesanos, personas que trabajan labrando la piedra, ¿no? Tenemos artesanos piedreros, ¿no? Picapiedreros. Esos también hacen silicosis. También están los que trabajan expuestos al carbón. En nuestro país ha disminuido mucho esto, pero en otras partes del mundo, recordemos que este informe es a nivel mundial, aún permanece. Aún tenemos minería del carbón, aún tenemos lugares en el mundo en el cual el carbón, principalmente en África y en Asia, es utilizado como un combustible de importancia. En nuestro país ya no lo es tanto, y seguramente el asbesto. El asbesto merece un comentario especial, ¿no? El asbesto, a diferencia del sílice y el carbón, que son polvos naturales, el asbesto es un polvo artificial. El asbesto apareció hace más o menos 40 años atrás como una sustancia química a la que se le atribuyó cualidades trascendentes. El asbesto es una sustancia prácticamente indestructible, ¿no? El asbesto es una sustancia muy resistente, y es por eso que se lo empezó a asociar con una serie de otras sustancias, por ejemplo con el cemento. Y esta empresa europea, Eternit, generó ese material que durante muchos años ellos vendieron y fue muy útil para hacer los techos de muchas casas, complejos habitacionales a nivel del mundo, pero que luego se demostró que tenían que retirarlo y lo vienen haciendo porque el asbesto en muchos países ahora está prohibido. El asbesto también se asoció a
a utilizarse dentro de, por ejemplo, las actividades de bomberos u otras, porque es un excelente aislante térmico, es un mal conductor del calor. Entonces se lo utilizaba para los trajes de los bomberos, para material de los vehículos, de los aviones, el asbesto. Pero ¿qué sucede? Miren, el asbesto es una sustancia química que, sin llegar a su naturaleza molecular, sino en su macromolecular, se presenta como fibras pequeñas, minúsculas, que semejan agujas, ¿sí? Y que al ingresar a nuestros pulmones, cuando lo respiramos, es incapaz de ser destruido. Les decía que es prácticamente indestructible. Y como producto de ese esfuerzo del organismo por destruir el asbesto, a diferencia de lo que pasa con la sílice o el carbón, el organismo desarrolla cáncer. Hace un cáncer de pulmón, pero más frecuentemente un cáncer de pleura que se llama mesotelioma. Y desde el tiempo en que se viene usando el asbesto, que es más o menos 40, 50 años atrás, aún hay personas a nivel mundial que están muriendo y hay personas que van a seguir muriendo. El dueño, el multimillonario dueño de esta empresa Eternit, en este momento está preso. ¿Por qué? Por las denuncias de miles de trabajadores de una ciudad italiana llamada Turín, donde se logró determinar que la causa de sus cánceres ocupacionales era por el asbesto que habían inhalado en el trabajo, ¿no? Entonces, el asbesto sigue siendo un problema importante. Y miren, muchos de los techos en el Perú que nosotros tenemos aún contienen asbesto. Y lo que no se sabe, lo que no nos han dicho, lo que no conocemos, es que en otras partes del mundo ya se ha prohibido, se ha indicado retirar esos techos. Porque los techos convencionales de hace, ¿cuánto? 15 años de Eternit, ahora no sé si ustedes han visto, vayan a Maestro o vayan a una tienda similar, no sé, a Macro o una de esas donde venden Eternit y van a ver los grandes lotes de Eternit que dice sin asbesto. Así dice ahora, Eternit sin asbesto. Pero hace 15 años atrás todos tenían asbesto y el asbesto, el Eternit era una mezcla de cemento con asbesto. Entonces el cemento todos lo conocemos, imagínense el cemento mezclado con agua, un poco de arena y pónganle asbesto. El asbesto cae como agujas del mismo color que el cemento. Pues conforme pasa el tiempo, esas agujas que forman parte de esos techos se van liberando al ambiente, se están liberando. Se liberan con el sol, con la lluvia, con la humedad, se están liberando. Y pasan a formar parte del ambiente natural, son microscópicas, no se ven, están suspendidas en el aire. ¿Y quiénes las respiran? La respira la población en su conjunto. Entonces, esto se determinó hace más o menos 15 años atrás. Es por eso que en Europa se dio la indicación de que se retiren todos los techos o las estructuras que tenían esa naturaleza. En Europa el asbesto o amianto, como se le llama, está proscrito al 100%. En Estados Unidos está prohibido. En Brasil acaba de prohibirse hace 2 años atrás. En Chile se prohibió hace 5 años. El único país de Sudamérica que aún lo mantiene es el Perú. El asbesto crisotilo. Aún lo tenemos nosotros, este asbesto. Canadá, el país más norteño de América, ¿sí? Ha prohibido completamente el asbesto, pero lo sigue fabricando. Y ustedes dirán, pero si lo ha prohibido, o sea, no se usa en Canadá. ¿Para qué lo fabrica? Para que lo venda a los países que sí lo usan. Y uno de los más grandes compradores somos nosotros, los peruanos. Compramos asbesto para tuberías y para otras cosas. Entonces, miren, sílice, carbón, asbesto causan neumoconiosis. Hemos hablado un poco de los tres. La neumoconiosis tiene periodos de latencia largos y en muchos casos ni se diagnostican ni se notifican. Interesante. La silicosis, hablemos de esta, seguramente de las tres la más frecuente es la silicosis. La silicosis tiene un tiempo de latencia de aproximadamente 20 años. Es decir, si usted ingresa a trabajar en un lugar donde existe polvo, por ejemplo una empresa minera o una constructora, y está expuesto a polvo y no es protegido adecuadamente y se expone este año, el 2015, y le toman su radiografía y su radiografía está normal y usted deja de trabajar en 15 años, es decir, el 2030, posiblemente el día que usted salga su radiografía siga siendo normal. En 15 años. Pero durante 15 años usted se ha expuesto. Lo que pasa es que la neumoconiosis me va a empezar a dar recién sintomatología y hallazgos en las radiografías después de 20 a 25 años. Por lo tanto, posiblemente después de
20 años, es decir, estaríamos hablando del año 35, del año 2040, recién sus radiografías empiezan a tener muestra de que no le protegieron adecuadamente durante el trabajo y usted hizo una silicosis. Por eso es que se está indicando que las historias se guarden 40 años. Por eso. Para que las personas, usted se jubila y dice, bueno, yo entré a trabajar pero en el 2015, me jubilé al 2030 y resulta que en el 2025, cuando ya no trabajaba ahí, miren, mi placa se hizo así, entonces yo le estoy atribuyendo a eso. Y vendrán las investigaciones para demostrar si la empresa o la organización donde usted trabajó no le protegió adecuadamente. Recién ahí, ¿no? Entonces, la neumoconiosis tiene periodos de latencia largos, en muchos casos ni se diagnostican ni se notifican, se piensa que es otra cosa. Ustedes deben haber escuchado esta enfermedad que se conoce como fibrosis pulmonar. La mayor parte de personas de mayor edad dicen, ya tienen fibrosis. La fibrosis es una circunstancia natural. Podemos entender mentalmente de forma simple la fibrosis como la cicatrización, ¿no? Cuando usted se hace un corte, ya no sale piel como había inicialmente, sino se hace un tejido distinto que llamamos cicatriz. Pues en el caso de los pulmones, conforme van envejeciendo, se van haciendo así, cicatrizales, y eso se llama fibrosis. Pero mucha de esa fibrosis no es por envejecimiento, sino es por otras causas. Por ejemplo, exposición a los carbones, a los humos, exposición al polvo, al sílice, ¿no? Eso es lo que ocasiona. Entró en suspensión. Entonces, por eso es que estamos pidiendo que las historias se almacenen por un buen tiempo, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Las enfermedades asociadas ¿qué es lo que ocasiona después de tiempo desarrollar estas enfermedades? Una de las más conocidas es esta, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se llama EPOC, ¿no? Ya las personas no pueden respirar adecuadamente, la mayoría parte de personas que veo acá son jóvenes, veo adultos jóvenes, no hay personas de edad avanzada, pero ustedes ven personas ya de mayor edad, no poder respirar es una situación muy dificultosa, ¿no? Deteriora bastante la calidad de vida, es como no poder utilizar el aire que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces esa es una de las consecuencias de esto y genera grandes costos tanto a las personas, a sus familias, a las aseguradoras y a los gobiernos. Entonces, consecuencias de eso. También es el cáncer, como hablábamos del caso del asbesto, ¿sí? Y a menudo provocan discapacidad o muerte prematura. Entonces, ahí está la neumoconiosis, como enfermedad aún presente. De todos estos polvos, se ha separado y se le ha dado un comentario especial al tema del asbesto. Enfermedades relacionadas con el asbesto. Entre las enfermedades relacionadas con el asbesto, yo les mencioné hace un momento, el asbesto o amianto se asocia a cáncer pulmonar, pero principalmente al cáncer de la membrana que envuelve los pulmones, que es la pleura, y a ese cáncer se le llama mesotelioma. Entre las enfermedades relacionadas con el asbesto se incluyen la asbestosis, el término general se llama así, asbestosis, el cáncer de pulmón y el mesotelioma, ¿no? Por lo general transcurren de 10 a 40 años, miren, tras la primera exposición al asbesto, antes de que aparezcan los primeros síntomas. Es decir, en algunas personas aparecerán 10 años después y en otras 40 años después, dependiendo de sus características, del nivel de exposición. ¿Ok? Entonces, son periodos de latencia largos. Usted puede entrar a trabajar a un lugar, estar expuesto a esa sustancia y trabajar durante 5, 8 años, y cuando salga, a su ingreso su placa va a ser normal y a su salida también. No va a tener problemas, lo mismo su espirometría, pero posiblemente de acá a unos años tenga alteraciones. A pesar de la prohibición de utilizar asbesto vigente en muchos países, miren, cada año se producen más de 2 millones de toneladas métricas. Eso es lo que le decía el caso Canadá, ¿no? O sea, Canadá tiene proscrito el uso del asbesto, pero sigue produciendo para venderlo a países como nosotros, donde no está prohibido, que lo seguimos utilizando. Estimaciones en países europeos como Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza prevén un total de 200.000 muertes por mesotelioma para entre el 95 y el 2029. O sea, todavía estamos en el rango. En estos países ni se habla de los nuestros. ¿Por qué no se habla? Hay poca investigación, pues, o sea, no tenemos muchas investigaciones. No hay mucha investigación. Una cosa que me olvidé de mencionarles acá. Yo les mencioné 3 razones por las cuales nosotros, les dije, la OIT justifica que gestionemos más los accidentes que las enfermedades, pero menciona más. Una de las razones que menciona importante es la investigación. Lo que pasa es que no se puede investigar mucho sobre enfermedades y accidentes ocupacionales. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro país
para investigar sobre eso significaría entrar a las empresas. Y las empresas no quieren que la gente investigue. No quieren. Incluso, si ustedes lo ven con perfil de investigador, tenga por seguro que no lo van a contratar. Porque van a decir, este señor me va a sacar información de acá. Yo prefiero las áreas de seguridad. Nosotros, en un estudio también que se presentó el año pasado, este año hay un Congreso de Seguridad y Salud Ocupacional. Este año se realiza en el Perú el Congreso ALSO, de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional, en octubre en Lima. No, después de varios años se realiza, el año pasado fue en Argentina. Es de la ALSO. Sería bueno que asistan los que están interesados en este tema. Y el año pasado en Argentina se presentó un tema muy interesante acerca de gestión de la seguridad y salud ocupacional, y un estudio que nos dejaba muy mal parados, hecho por los chilenos, donde se mostraba que el liderazgo en profesionales de seguridad y salud ocupacional lo tiene precisamente Chile. Le sigue Brasil, le sigue Argentina, le sigue Venezuela, y en casi los últimos, olvidándome de algunos, porque no me acuerdo de toda la lista, en el penúltimo lugar estamos nosotros. O sea, liderazgo en seguridad y salud ocupacional. O sea, las personas que trabajan en las empresas tienen poco liderazgo, dicen nosotros. ¿Por qué? Yo me quedé pensando y dije, es cierto, ¿no? Es cierto. ¿Saben por qué? Porque normalmente las personas que trabajamos en las empresas en estos temas recibimos mucha presión de las empresas. Y es que la legislación no nos apoya, no nos hace independientes. Y como no nos hace independientes, las empresas nos presionan. Y como nos presionan, siempre terminamos cediendo para el lado de la empresa. La empresa te presiona y te dice, oye, tienes que hacer esto, tienes que moverte así. No debería ser así. Porque se supone que el trabajo de las personas que trabajan en seguridad y salud en el trabajo debe ser independiente. Pero no es así. Porque la empresa dice, oye, te pago tu sueldo, entonces tienes que hacer tales cosas. Y en ese estudio, que me pareció muy interesante, precisamente se demostraba que nuestro país es uno de los que menos liderazgo tienen estos temas. Menos liderazgo tienen estos temas. Versus otros en los cuales la situación está más empoderada. Por ejemplo, yo como parte de mi especialización en medicina ocupacional, yo estuve un tiempo en Argentina, y en Argentina existen las famosas ART, que son las administradoras de riesgo de trabajo, y estas ART, por ley, pueden ingresar a las empresas e investigar en las empresas. Por ley. Es decir, una empresa, por ejemplo una mina, se observa que tiene muchas muertes o muchos accidentes, y las ART, que serían un equivalente de una dependencia del Ministerio de Trabajo, ordena que un grupo de investigadores de universidades se vayan a la empresa. Acá eso no se puede hacer. No se puede. O sea, una universidad no puede entrar a una empresa e investigar, no puede. ¿Por qué? Porque la empresa tiene derechos que le protegen. Ahora, esos derechos también existen allá, pero existen otras normas que dan por la importancia que tiene, que permiten que los investigadores lleguen, ¿no?, a las empresas. En cambio, acá no. Entonces, hay países en los cuales el tema de investigación es muy pobre, y como no se hace mucha investigación, pues en realidad estamos a ciegas, ¿no? ¿No? Eso es lo que pasa. Entonces, investigación. Y por acá. Ahí está. Ese es asbesto. Ahora, dentro de estas enfermedades, ya saliendo del asbesto, saliendo de la silicosis, de la neumoconiosis, existen algunos riesgos emergentes y nuevos desafíos. Riesgos emergentes. Algunos riesgos tradicionales, por ejemplo, la exposición al sílice, al asbesto, siguen todavía afectando gravemente a la salud de los trabajadores. Perfecto. O sea, continúan. Sin embargo, miren, los cambios tecnológicos, los cambios sociales, los cambios organizativos, cambios tecnológicos. 20 años atrás, no internet, no wifi, no smartphone, no celular. 20 años atrás, ¿no? No había eso, ¿no? No había, incluso no estaba ampliamente extendidas las computadoras. Me acuerdo que cuando yo ingresé a la universidad, ¿cuántos años hace de eso? Ahora pues, a ver, tengo 13 años de médico, más 7, 20, más 3 de especialidad, 23 años. Un montón de tiempo. Hace 23 años, cuando ingresé a la universidad, hacíamos todavía los trabajos en máquina de escribir. No había computadoras. Las computadoras existían en la universidad, ¿no? Precisamente los cursos que yo llevé en primer año en la universidad, no sé si ustedes, yo veo caras muy jóvenes, de repente ni han escuchado de eso. Era el DOS. Nos enseñaban el DOS, esos cursitos, ¿no?, que después no sirvieron para nada, ¿no?, porque desaparecieron. Después apareció el Windows, he ido viendo cómo evolucionó el Windows, ¿no? Ellos estudiando el Windows, los niños de 5 años manejan mejor el internet y las máquinas que nosotros.
¿no? Y han ido cambiando las cosas. Estos riesgos emergentes traen sus problemas, traen problemas. Ustedes deben haber escuchado de la nanotecnología, deben haber escuchado de las radiaciones, deben haber escuchado de la contaminación por ruido. Es decir, los cambios tecnológicos han ido asociando nuevos problemas. Por ejemplo, ahora se están asociando ya cervicalgias, dolores del cuello por el uso de las tabletas y el uso de los smartphones, porque todo el mundo para así, ¿no? Todo el mundo es así, todo el tiempo, en ese plan, ¿no? Hasta trastornos del sueño están asociados a los cambios tecnológicos. Cambios sociales, ¿no? La sociedad ha evolucionado bastante. Ahora ya, aunque sigue siendo ilegal, pero ya se ha hecho bastante generalizado el tema de que tienes que estar preparado para trabajo bajo presión. Eso es ilegal. Es ilegal. Por ejemplo, antes, hace 5 años atrás, menos, 3 años atrás, usted veía en los periódicos, compraba la industria el fin de semana y encontraba en la industria: se necesita señorita de buena presencia. Eso es ilegal, ya se ha retirado un poco, Eso es ilegal porque es discriminatorio, pues. Se supone que en nuestro país, en la libertad, en donde sea, están divididas las chicas en de buena y de mala presencia. O sea, ¿qué significa eso? Eso es discriminatorio. O se encontraba, por ejemplo, se necesita profesional ingeniero para trabajar en tal sitio, de preferencia varón. ¿Por qué? Puede ser mujer, discriminatorio. O se decía, se necesita psicólogo de preferencia de tal universidad. ¿Por qué? Que las otras no sirven, ¿no? Entonces era discriminatorio. Pero una cosa que aún no hemos quitado todavía es el famoso trabajo bajo presión, ¿no? Ese todavía no lo hemos erradicado, ¿no? Usted encuentra, dice, de preferencia que trabaje bajo presión. ¿Qué significa eso? ¿Que te van a poner un ladrillo en la cabeza? Yo te voy a decir qué significa. Significa que te van a estar grite y grite todos los días. Y si no funciona, te botan. Eso significa, ¿no? Entonces, socialmente es incorrecto. Pero esos cambios sociales han traído eso, ¿no? Registrados en los lugares de trabajo como consecuencia de la rápida mundialización, la globalización que vivimos, conllevan riesgos emergentes y nuevos desafíos. Está registrándose un aumento de nuevos tipos de enfermedades profesionales. Y una de las más relevantes son estas de acá: los trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo, o los trastornos mentales, ¿no? Trastornos musculoesqueléticos, trastornos mentales, ¿sí? Sin que se apliquen medidas de prevención, protección y control adecuadas, ¿no? Entonces ahora hay trabajos que incluso implican riesgo de suicidio, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver más adelante alguna de esas cosas. ¿Esos trastornos musculoesqueléticos en qué consisten? Acá ha aparecido otro concepto, el concepto de trastorno, no enfermedad, trastorno. Enfermedad ya, ¿qué es una enfermedad? Enfermedad es una situación en la cual existen síntomas, existen signos. Los síntomas son situaciones subjetivas. Por ejemplo, dolor, es algo subjetivo. Si usted me dice que le duele la cabeza, ¿yo cómo lo veo? No puedo, es algo subjetivo. Pero signo, de repente usted viene con un moretón en la cara, eso es un signo. Un signo que se cayó, un signo que le golpearon, no sé. Un signo de que tiene una hemorragia interna, no sé, pero es un signo. Signo es algo que puedo ver, síntoma es algo subjetivo. Las enfermedades son un conjunto de síntomas, signos que asocian incapacidad funcional, incapacidad estructural. O sea, la persona ya no funciona bien, ya no trabaja adecuadamente, es una enfermedad. Pero antes de la enfermedad aparece este concepto, trastorno. El trastorno no es una enfermedad, es un estadio intermedio entre la salud y la enfermedad, pero que ya me genera molestias. ¿Ok? Entonces, los trastornos musculoesqueléticos, incluidos varios, por ejemplo, uno conocidísimo, el síndrome del túnel carpiano, representaron el 59% de todas las enfermedades profesionales registradas por estadísticas europeas en el 2005. O sea, de 100 enfermedades profesionales, miren, más del 50%, casi el 60%, eran trastornos musculoesqueléticos. ¿Sí? La Comisión Europea señala que los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de ausentismo. O sea, la razón por la que la gente falta es porque le duele algo, ¿no? O te duele la cabeza, te duele la espalda, o te duele el brazo, te duele la pierna, etcétera, ¿no? Es decir, el 50% de todas las ausencias de más de 3 días. Y incapacidad laboral permanente también. O sea, el ausentismo son personas que faltan más de 3 días, incapacidad laboral permanente los que faltan más tiempo. El 60% son por trastornos musculoesqueléticos. Trastornos musculoesqueléticos han tomado vigencia. En Corea, miren, del año
2001 al 2010, estos trastornos musculoesqueléticos prácticamente se triplicaron, miren, de 1.634 a 5.500 en 9 años. ¿Sí? Es decir, mayor cantidad de personas con eso. En Argentina, en el año 2010 se notificaron 22.013 casos de enfermedades profesionales, siendo las más frecuentes los trastornos musculoesqueléticos. Conclusión: los trastornos musculoesqueléticos en este momento se consideran una de las enfermedades emergentes dentro de la salud ocupacional. Ya no está solamente la neumoconiosis, ya no está la hipoacusia, que era la pérdida de la audición por ruido, ¿no? Ya no están las dermatitis ocupacionales, sino que ahora están los trastornos musculoesqueléticos como importantes. Y recuerdan que dijimos también están los trastornos mentales. Y uno de estos trastornos, porque ojo, trastorno no es enfermedad, uno de estos trastornos es el estrés relacionado con el trabajo. El trabajo es hecho estresante. ¿Qué cosa es el estrés? Todas las personas, grandes o pequeñas, tenemos la capacidad de reaccionar ante circunstancias externas que nos rodean, siempre. Si a usted en su casa le dicen, hijo, felicitaciones, usted reacciona. Si a usted en su casa le dicen, hijo, irresponsable, usted reacciona. Esas reacciones externas, visibles, también lo son internas. Y hay cambios hormonales, cambios de neurotransmisores, de sustancias químicas que se manifiestan cada vez que nosotros reaccionamos con el entorno. Pero cuando ese entorno se hace tan exigente, tan acelerado, resulta que esa reacción muchas veces ya es desproporcionada e incontrolable. Tanto externa que usted puede terminar gritando, ¿qué? Ya no quiero saber nada. O interna, que las hormonas, los neurotransmisores se mueven por un lado y otro y usted termina sin capacidad de controlarlo. Cuando esa respuesta se hace exagerada, se hace incontrolable, se habla de estrés. Es decir, el estrés es una respuesta natural del organismo a un ambiente que es exagerado, que es intenso hacia nosotros. Ok, si usted en este momento, miren, estamos conversando y en la parte externa estarían algunos trabajadores con sus perforadoras, o de repente un equipo de música, como pasa en algunos lugares, sábado por la mañana están haciendo una parrillada, ¿no? Y están con un equipo, usted estaría fastidiado, ¿no? Entonces, eso es estrés. Pues el trabajo también puede ocasionar estrés, miren. Estrés relacionado con el trabajo. Los riesgos psicosociales y el estrés relacionado con el trabajo son problemas emergentes que despiertan mucha preocupación. Mucha preocupación. ¿Por qué? Así como si usted quiere conocer las drogas, alguien me decía, ¿qué hago para conocer las drogas? Pues si usted quiere conocer las drogas, empiece a beber. Y tenga por seguro que tarde o temprano, más temprano que tarde, usted va a conocer las drogas. ¿Por qué? Porque el alcohol es la puerta de entrada a las adicciones y a las drogas. El alcohol, ¿no? Usted empieza a tomar, empieza a alcoholizarse, va a conocer otros borrachinas, otros borrachitos y poco a poco le van a presentar las drogas sí o sí. Así como el alcohol es la puerta de entrada para las adicciones, el estrés es la puerta de entrada para los problemas psicóticos, psicológicos. Es la puerta de entrada. Nosotros no podemos considerarnos completamente normales. Nuestra vida psicológica es como una línea. Es como una línea que yo puedo trazar desde este punto hasta este punto de acá. Una línea, ¿sí? Donde lo malo, lo absurdo, lo incoherente está acá, lo completamente malo. Y lo completamente bueno, lo perfecto, lo saludable está acá, ¿no? Y nosotros todo el tiempo estamos transcurriendo en esta línea de acá para acá. Cuando nos enojamos un poco, gritamos, nos acercamos a este lado, pero tampoco damos un balazo, solo gritamos. Pero luego nos recuperamos y pedimos disculpas y nos vamos para este lado. Estamos así, ¿no? O a veces nos deprimimos, etc. Pero en algunas circunstancias por determinadas podemos acercarnos mucho a los lados exagerados y terminar ocasionando problemas ya sea personales, familiares o sociales. Ok, pues el estrés es una de esas circunstancias que puede hacer que nosotros, en términos sencillos, nos transformemos y descubramos aquel lado oscuro que todos tenemos. Entonces, el estrés preocupa. El estrés ha sido relacionado con trastornos musculoesqueléticos, cardiovasculares y digestivos, además de mentales. Para poder hacer frente al estrés, ¿qué hacen las personas? Los trabajadores adoptan en ocasiones comportamientos poco sanos como alcohol o drogas, ¿no? Para matar el estrés, ¿ok? La crisis económica ha llevado a un aumento del estrés, la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales, provocando incluso en casos extremos suicidios. Entonces,
les decía, ¿no? Dentro de estos riesgos emergentes están precisamente los trastornos de tipo mental y los de tipo musculoesquelético, ¿no? Que así lo menciona la OIT en su informe. Ok, entonces, un poco sobre eso. Pero hay algunos problemas que tenemos a nivel mundial. Buenos días, ¿qué tal? Hay algunos problemas. Uno de los problemas más importantes es precisamente la necesidad de contar con datos confiables. El 31 de octubre de este año salió un decreto supremo, uno de los últimos del año pasado, uno de los últimos documentos que ha salido, bueno, antes de la ley Pulpín, ¿no? Uno de los últimos documentos que ha salido relacionado a cuestiones de seguridad, salud en el trabajo, que era acerca de el registro único de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, ¿no? Y se hablaba ahí, por ejemplo, de cómo se tiene que hacer el registro de datos, cómo se tiene que registrar el accidente, quién lo hace, cuándo se hace. No, hemos ido mejorando en los últimos años, hemos mejorado un poquito en el tema de reportar estos incidentes, los hemos ido mejorando, pero aún tenemos vacíos importantes. ¿Por qué? Una persona se accidenta, se tuerce el tobillo en el trabajo, es ocupacional, ¿no es cierto? Inmediatamente esa persona, ¿qué hace? Se va a un centro asistencial. En el centro asistencial, déjenme decirles que nadie le interesa si es por el trabajo o no. En el centro asistencial lo que te interesa es curarte el problema. ¿Qué te pasó? Me torcí el pie. A mí no me interesa si fue en el trabajo o fue en la calle. No me interesa. A mí me interesa, ¿cómo te torciste el pie? Allá, me caí así, perfecto. ¿Te lograste caer? ¿Te caíste completamente? No. A ver, muéstrame tu pie, está hinchado, etcétera. Perfecto, esguince. Se acabó. Te doy el tratamiento. ¿Dónde trabajas? Trabajo en tu sitio. Ya, 3 días de descanso, no puedes caminar, ponte una férula de yeso, se acabó. No hay notificación. No hay notificación. ¿No? ¿Por qué? Porque en el centro asistencial no es trascendente saber si es el trabajo, no es una pérdida de tiempo. Muchos dicen, no, pero el centro asistencial está obligado a registrarlo. En el centro asistencial, ándate al hospital Belén, al hospital regional, tienen 50 personas, van a estar perdiendo el tiempo preguntándole si se cayó en el trabajo, si cayó en la puerta del hospital. Es irrelevante. Lo que importa es cómo se cayó, si llevaba un peso encima, si se torció el pie hacia adentro, hacia afuera. Eso importa. Entonces, en nuestro país, como en muchos otros, no registramos adecuadamente lo que pasa. No lo hacemos. No lo registramos. Y como no lo registramos, no tenemos datos fiables. Si no tenemos datos fiables, ¿en base a qué vamos a estructurar nuestro conocimiento? Estamos fregados. Entonces, los datos son importantes. Son importantes. Cuando los datos disponibles son fiables, constituyen una buena base para formular una estrategia de prevención eficaz. No la tenemos. Habrá que crear primero una manera de obtener datos que sean confiables. Los datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se obtienen principalmente a través de 3 canales. Los informes presentados por los empleadores a los ministerios. En nuestro país solamente es obligado a informar sobre accidentes mortales, incidentes graves, ¿no? Y enfermedades ocupacionales. Pero los demás no se informan. Por ejemplo, si una persona se resbala de repente y no sufre mayor lesión, eso no se informa. No se informa, no es obligado. Entonces, no se obtiene la información. Las reclamaciones aceptadas de conformidad con los sistemas de indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es decir, las denuncias de los trabajadores. O sea, el trabajador se va y denuncia, es del esguince, ¿no? El que les acabo de contar se va y dice, no pues, yo denuncio, eso me he hecho en el trabajo y por lo tanto ellos tienen que cubrir todos mis gastos, si es que no me pagan un seguro. ¿No? Perfecto. Y por último, la información proporcionada por los médicos. Acá viene un problema, ¿no? Si es el médico de la empresa, se informará, pero si son los médicos de los centros asistenciales, realmente no se informa, por lo que les acabo de decir hace un momento. Entonces, los datos son importantes. Sin embargo, más de la mitad de los países no proporcionan estadísticas relacionadas con las enfermedades profesionales. Uno de ellos, Perú, ¿no? Perú. Hay problemas en la recopilación de datos, ¿sí? Muchos países de desarrollo carecen de conocimientos, de experiencias necesarios, eso es lo que les decía, el tema de competencias, para diagnosticar, reconocer, notificar enfermedades, ¿sí? En muchos países los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas y de la economía informal tienden a encontrarse fuera de los sistemas de seguridad y salud nacionales. Dicen, no, está prohibido el trabajo infantil. ¿No ve que los extractores informales, los mineros informales de Madre de Dios van a registrar a todos los niños que hacen trabajar ahí? ¿Cómo lo van? No lo registran. No, esos niños ahí trabajan, ¿no?
trabajan niños. La intensificación de los flujos migratorios, el envejecimiento de la fuerza de trabajo, poblaciones que se van haciendo viejas, y el número creciente de trabajadores temporales, como los pulpines que van a ser, ocasionales o a tiempo parcial, complican el control y el registro de las enfermedades profesionales. La mayoría de las enfermedades profesionales son difíciles de detectar debido a sus largos periodos de latencia. Por ejemplo, el cáncer profesional, ¿no? Entonces, miren, son problemas relacionados con los datos. ¿Ok? Y hay muchas cosas más, esta presentación las voy a dejar, pero quiero ver lo último. El informe no concluye solamente describiendo cosas, sino que al final da un horizonte, presenta un horizonte, dice cuál es el camino a seguir, qué es lo que se tiene que hacer, dice la OIT. Y miren, informe del 2013 de la OIT, es necesario un nuevo paradigma de prevención, paradigma es ejemplo, o modelo, un nuevo modelo de prevención, o sea, nos dice que nuestro modelo actual no es bueno. Es necesario un nuevo modelo de prevención centrado, miren, en las enfermedades profesionales. Ojo, o sea que ya no le hago caso a los accidentes. Los accidentes siguen siendo importantes, pero si la gente se muere más por enfermedades, oye, no hay que ser incoherentes. Si la gente se muere más por enfermedades, centrémonos en las enfermedades y sigamos mirando las lesiones relacionadas al trabajo. Las seguimos mirando, pero nuestra idea debe estar centrada acá. Actualmente el modelo está al revés. Está centrado en accidentabilidad, ¿no? Entonces la OIT dice cambio de paradigma. Este paradigma debe destacar una serie de principios. Por ejemplo, la dificultad que reviste el problema no justifica que lo pasemos por alto. Claro, ¿no? Muchos van a decir, oiga, pero yo no tengo problema de este año. Esto de acá lo voy a explicar luego y ojalá para ese momento tenga un plumón. Nosotros tenemos la resolución ministerial 312-2011. La resolución ministerial 311-2011 decía que algunas empresas tienen que tener médicos ocupacionales, ¿no? Especialmente aquellas que tienen más de 200 trabajadores. Nadie le hizo caso. El año pasado salió una resolución ministerial a 571 donde obliga a que todas las empresas de más de 500 trabajadores tengan un médico ocupacional a tiempo completo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con las que tienen menos de 500? ¿No? Las que tienen menos de 500 tienen problemas. Entonces, varias de esas empresas me van a contestar esto. Oiga, pero yo no tengo quien me haga el control de enfermedades, porque la ley no me obliga y no tengo las condiciones para hacer eso. Entonces, acá viene esto, ¿no? La dificultad que reviste el problema que existe no justifica que lo pasemos por alto. O sea, el hecho de que tú no lo tengas no significa que no lo hagas. A eso se refiere. El reconocimiento, la prevención y el tratamiento de las enfermedades profesionales, así como la mejora de los sistemas de registro y notificación, son prioritarios. Claro. O sea, tenemos que mejorar nuestro sistema de notificación y nuestras estrategias de reconocer, prevenir y tratar enfermedades. Y por último, el fortalecimiento de los programas nacionales de seguridad y salud es fundamental para la salud tanto de las personas como de las sociedades en las que viven. O sea, legislación a nivel nacional. En eso hemos mejorado un poco. Entonces, la conclusión es esta, ¿no? Un nuevo paradigma de prevención.